Bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y el día de hoy en Comics Men tenemos un video muy especial. Platicaremos sobre una etapa un tanto oscura de la historia de publicaciones de Conan el Bárbaro, la cual se relaciona por completo con México y con el tipo de cómics o historietas que se publicaban a mediados del siglo XX. Conan el Bárbaro inició publicaciones de manera oficial y licenciada a inicios de los años 70 por parte de Marvel Comics, pero previamente a eso, durante la década de los años 50, Conan tuvo un debut secuencial en nuestro país que no fue para nada oficial. Vamos a platicar de eso y habrá reseña de un ejemplar original que muestra al cimeriano cómo fue interpretado por aquellos años. Y para tal motivo, aquí en Comics Men contaremos con la participación de nuestro buen amigo Paco BJ en este video, a quien desde aquí le mandamos nuestro infinito agradecimiento por compartir con todos su información y un ejemplar original de aquel Conan que existió en formato cómic un par de décadas antes que el de Marvel. Así que sin más ni más, procedamos a escuchar lo que Paco BJ tiene que decirnos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Paco y en esta ocasión traigo para ustedes, gracias a una cordial invitación que me han extendido nuestros cuates de Comics Men, este pequeño cómic que tenemos aquí, que se trata de nada más y nada menos de Cuentos del Abuelito. Cuentos del Abuelito pertenece al pequeño mundillo de nuestro bárbaro favorito, Conan el Barbarian. El primer cuento que muchos conocen como una adaptación oficial de Conan se trata de Conan the Barbarian número 1. Este pequeño cómic que tenemos aquí, dibujado por Barry Windsor Smith y escrito por Roy Thomas y intintado por Sal Buscema. Ahora, este cuento es la adaptación oficial que ya todos conocen de Conan y de las historias de Robert E. Howard. Sin embargo, este pequeño ejemplar que tengo aquí es parte de una historia que comenzó muchos años antes de que Marvel publicara su título. Los Cuentos del Abuelito fueron publicados por allá de los años de 1950 por ediciones Censa. Estos cuentos relataban la historia de Conan en una adaptación muy poco apegada a la historia de Queen of the Black Coast o la Reina de la Costa Negra, en donde salía Belit como un personaje principal y como Conan como su personaje secundario en la historia. Hay muchas imágenes, si ustedes buscan Cuentos del Abuelito van a encontrar muchas imágenes de estos cómics. Se piensa que fue por ahí del número 8 de Cuentos del Abuelito al número 61 donde se publicaron estas historias de Conan. En ellas Conan pues era un rubio guerrero y en lugar de haber corsarios eran vikingos. Los miembros de la tripulación del barco de Belit eran vikingos y no eran corsarios. Ahora, estos cuentos, a pesar de que están basados en la historia de Queen of the Black Coast, pequeño spoiler, en la historia original Belit muere al final. En estos cuentos obviamente no muere. Estos cuentos, pues publicados por allá del 1952-53, fueron desconocidos por muchos años. Sin embargo, en uno de los títulos, en una de las publicaciones de La Espada Salvaje de Conan, ahí por los años 78, fue la primera vez que se conoce que se fueron mencionados estas historias. Sin embargo, hicieron referencia a la adaptación de La Reina de la Costa Negra que fueron publicadas por Ediciones Yoma. Estas historias de Cuentos del Abuelito fueron publicadas en 3 diferentes ocasiones. Primero fueron Cuentos del Abuelito y posteriormente salieron como La Reina de la Costa Negra en 1958 por Ediciones Mexicanas Asociadas y posteriormente en los años de los 65 por las Ediciones Yoma, siendo estas las más conocidas o las más comunes que puede uno encontrar. Pasando esa cierta mención, volvieron otra vez al olvido. Un año después lo vuelven a mencionar, siendo un autor que encuentra una copia de La Reina de la Costa Negra y un número, lo compró en una librería y se dio cuenta que pues era una adaptación de Conan. Contacta a Roy Thomas y les hace saber a él y a Marvel que Marvel no fue el primero en publicar Conan. No prestan mucha atención a esto. Sin embargo, poco tiempo después, el mismo Roy Thomas encuentra otros títulos y otros números de esta publicación
y se dan cuenta que no fue nada más un solo one shot, sino que fue una publicación serial, o sea que sí fue un cómic. Pero pues no pasa de ahí. Aún así hay muy poco acerca de él. Yo me di cuenta gracias a un artículo, estaba yo en uno de los foros de Conan y me di cuenta, me llegó este artículo que encontré acerca donde alguien relataba de los cuentos del abuelito. Me puse a buscar acerca de él y pues logré comprar este ejemplar. Es el único ejemplar desafortunadamente que yo tengo. Me gustaría tener más, pero pues no hay mucho. Hay muy poco, la verdad, acerca de este cuento disponible, por lo menos a la venta. Sí se encuentra varios ejemplares en Mercado Libre o en eBay. Pero pues bueno, de como cuentos del abuelito son muy pocos. Los más que he visto son los de la Reina de la Costa Negra, las ediciones Yoma, que posteriormente fueron las únicas que fueron publicadas. No se sabe esas reimpresiones exactamente cuántos números tuvieron, pero pues bueno, precisamente como fue publicado hace muchísimos años y pues no existía el coleccionismo que hay ahora, pues bueno, no dudaría que muchos de esos números estuvieran perdidos. Sería algo fantástico que volvieran a salir a la luz, pero pues no lo sé. Ojalá solo nos queda desear. Estos cuentos del abuelito cuentan con artistas como Héctor Gutiérrez, como Heki, Francisco G. Alemán o Sal Lavalle. Este cómic que tengo yo aquí presente para ustedes fue dibujado por Sal Lavalle y escrito por Loa Rodríguez, Víctor Rodríguez, Rodolfo Loa o Carlos del Prado. Poco sé de ellos, por no decirles que no sé absolutamente nada de ellos. Solo sé que, por ejemplo, Hike hizo otras historias, otras publicaciones de terror también en México. Fue un artista por ahí de los años 50 y 60. Pero pues no sé nada más de ellos. Me puse a buscar un poquito de ellos, pero no encontré mucho. Sería agradable a lo mejor buscar e indagar más acerca de la historia de estos autores que nos trajeron esta publicación, que es ya una rareza dentro del mundo de Conan. Para que se den una idea del tamaño, porque obviamente el formato es un formato muy pequeño, aquí les traigo para ustedes este Batman de la editorial Vid y este Superman también de la editorial Vid, para que se den cuenta del tamaño. Es un tamaño de cuentos de abuelito, es un tamaño muy pequeño comparado con los tamaños que tenemos de otras publicaciones anteriores realizadas en México, y pues definitivamente si lo comparamos con el tamaño de cómic, pues ahí se aprecia mejor. Este cómic es grapa, tiene 2 grapas aquí. Tenemos la portada y tenemos por atrás la portada de lo que vendría siendo el siguiente número. Como se dan cuenta en la impresión, pues obviamente la impresión de las páginas se traspasó y se nota uno aquí en el background. Vamos a hacerle un acercamiento y pues lo que vamos a hacer es que vamos a ojear un poco este cómic para que ustedes conozcan. Vamos a ojearlo. Este pedazo de historia que tenemos aquí. Miren nada más. Aquí, como podemos ver en esta viñeta del lado izquierdo, aquí tenemos al joven, al nieto, preguntándole al abuelo qué era lo que había sucedido con Conan en la historia anterior. Tenemos el argumento por Rodolfo Loa y el dibujante Sal Lavalle. Este número es el número 39, publicado en marzo 9 de 1952. Cuentos del abuelito de la serie Kunga. Era una revista bisemanaria de aventuras. Y pues bueno, vean aquí a Conan en todo su esplendor, como un rubio guerrero y no como el bárbaro de bronce que todos conocemos. Debo decirles que esta es algo que me gustó, que tuve la suerte, es que a pesar de que no sé cómo fue que Conan llegó aquí, esta historia es una historia que está aislada a este número. Gracias a Dios termina con un cliffhanger. Sin embargo, la historia principal sí tiene principio y fin en este cómic. Aquí Conan pelea contra este monstruo que tenemos aquí,
que es un cerebro que puede controlar las mentes de los seres. Miren nada más el casco que le ponen a Conan. Y debo decirles que para hacer 1952 me agradó mucho el dibujo. Es un dibujo, obviamente todo esto es en blanco y negro. En esa época había poco de color para este tipo de revistas. Hasta donde yo sé, puedo estar equivocado. Pero me da un feeling, un sentimiento de la espada salvaje de Conan. Y la verdad me gustó mucho. Es a pasar de todos estos años, gracias a Dios este cómic se conserva bastante bien. Tiene todas sus páginas, está perfectamente bien engrapado. Nada más la esquina por ahí una pequeña dañada, pero gracias a Dios se conserva. Miren nada más, qué fabuloso ejemplar. Los diálogos un poco cortos, obviamente no había mucho espacio. Obviamente es un tamaño menor al cómic, así que no había mucho espacio para darle profundidad a los diálogos. Sin embargo, se conserva la esencia de la historia. Y se aprecia Conan. Este es una de mis posesiones que más aprecio, más que nada por el valor de historia que tiene. Definitivamente a lo mejor muchos de ustedes no sabían acerca de él. Este es el final de la historia. Como ven, aquí termina con el abuelito diciéndole qué es lo que pasará con nuestro famoso bucanero y bárbaro Conan en la siguiente historia. Y bueno, esto ha sido para ustedes un pequeño pedacito de historia de Conan el Bárbaro. Ojalá les haya gustado este video. Cuentos del Abuelito definitivamente es un eslabón olvidado en nuestro gran bárbaro. Ojalá en un futuro aparezcan un poco más de historias y se le dé un poquito más de reconocimiento a este trabajo publicado en México. Entendemos que no es oficial, fue una publicación no oficial. Sin embargo, no deja de ser una publicación de nuestro bárbaro favorito y algo que definitivamente atrae a coleccionistas, ya sea porque son fans del personaje o porque quieren tener o conocer acerca más de aquellas historias olvidadas de cómics publicados en aquellos años en México, de los que no mucho se sabe. Otra rareza por ahí que podría yo decir es aquellos cómics publicados de Spider-Man en donde Gwen Stacy no muere. Pero bueno, mis amigos, aquí los dejo con este pequeño ejemplar. Ojalá les haya gustado y ojalá esto les llame la atención para que busquen y se informen acerca más de estos pequeños cuentos del abuelito. Los saluda para ustedes su cuate Paco BJ. Esperemos que estén bien y que pasen un bonito día.